En este experimento se estudia la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado para un cuerpo que se mueve con aceleración constante, utilizando un riel de aire que minimiza la fricción. Los objetivos de este laboratorio son determinar experimentalmente las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, analizar gráficamente el movimiento y obtener la ecuación de posición y velocidad para un carrito experimental. Montaje y procedimiento. Se monta el sistema conectando un deslizador y un portapesas mediante un hilo de seda, pasando este por un tope ajustable y una polea. Se colocan diferentes masas de 5, 10, 15 y 20 gramos en el portapesas para generar una aceleración constante. El tope debe ajustarse para evitar que las pesas toquen el suelo antes que el deslizador llegue a su destino. Finalmente, se realizan las mediciones de espacio y tiempo para cada masa utilizada. Lo primero que hacemos es calcular el tiempo total en los datos que tenemos en la tabla. Después tomamos los datos de tiempo total y de la distancia y graficamos. La gráfica que obtenemos es una gráfica parabólica, lo que indica que la relación entre la posición X y el tiempo T es cuadrática. Este tipo de gráfica es característica de un movimiento uniformemente acelerado. La parábola es creciente, que se abre hacia arriba. La relación de T es igual a 1 sobre 2 por la aceleración del tiempo al cuadrado, donde A es la aceleración constante. Su interpretación física es que el objeto parte de reposo y su velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. Un funcional existe entre el espacio recorrido y el tiempo. Bueno, al analizar los datos experimentales y la gráfica obtenida de la posición X en función del tiempo T, se puede observar que la curva tiene una forma parabólica creciente. Esta forma no corresponde a una línea recta como ocurriría en un movimiento rectilíneo uniforme, sino una parábola que se abre hacia arriba, lo que indica que el objeto no se desplaza a una velocidad constante, sino que su velocidad aumenta progresivamente con el tiempo. Esta observación nos lleva a concluir que la relación funcional entre el espacio recorrido y el tiempo es cuadrática. En términos físicos, esto significa que un movimiento del objeto es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, donde existe una aceleración constante actuando sobre el cuerpo. La función matemática que representa esto sería la siguiente: t entre paréntesis t de tiempo igual a 1 sobre 2 por la aceleración y el tiempo al cuadrado. En esta expresión, ax entre paréntesis t representa la posición del objeto en función del tiempo. La a es la aceleración constante y la t es el tiempo transcurrido desde que comenzó el movimiento. Este tipo de movimiento es común cuando un objeto parte del reposo y comienza a acelerar uniformemente, como una bola que rodea por una pendiente o un objeto que cae libremente bajo la acción de la gravedad, ignorando la resistencia del aire. Para el punto 3, nos piden calcular las pendientes de la gráfica de posición contratiempo en dos puntos cualquiera. Eh, Como ya sabemos, la pendiente se calcula con la fórmula de delta de x sobre delta de t. Entonces, tomamos dos puntos aproximados de la gráfica, podemos poner 0.2 para el primer punto, 0.2 segundos y 10 centímetros, ya que tenemos que coger en el eje X y el eje Y. Tenemos también un segundo punto que es 1 segundo y 50 centímetros. Ahora sabemos que para calcular la pendiente es igual a x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Entonces tenemos que x2 es igual a 50 centímetros y x1 son 10 centímetros. Nos quedaría 50 centímetros menos 10 centímetros sobre el tiempo. T2 sería 1 segundo menos T1 que sería 0.2 segundos. Y esto nos da un total de 48 centímetros sobre 0.8 segundos, dándonos una pendiente de 50 centímetros en el punto que escogimos.
Ahora, ¿qué significado físico posee la pendiente de la gráfica? La pendiente de esta gráfica, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, representa la velocidad promedio del objeto en ese intervalo específico. Como es un movimiento acelerado, la velocidad cambia con el tiempo, así que la pendiente no es constante a lo largo de toda la gráfica. Nos piden también qué unidades posee. Como tenemos la distancia en centímetros y el tiempo en segundos, sabemos que las unidades serán centímetros por segundo. Ahora por último nos piden o nos preguntan que si posee el mismo valor en todos los puntos. Claramente sabemos que no, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es constante, pero la velocidad cambia en el tiempo. Por eso, si calculamos la pendiente en diferentes puntos, podemos observar que, que las pendientes son distintas y aumentan a medida que pasa el tiempo, si la aceleración es positiva. Para el punto 4 nos piden que realicemos las gráficas de posición en función del tiempo al cuadrado. Como podemos ver en la imagen, tenemos una gráfica lineal. Ahora, ¿por qué esta gráfica es lineal? Eh, esta gráfica, esta gráfica es lineal ya que con la fórmula que tenemos ahí nos podemos dar cuenta que x depende siempre directamente del tiempo al cuadrado, lo cual nos genera una ecuación de una línea recta, como lo vemos en la gráfica. En la pregunta número 5 nos pide hallar la pendiente de la gráfica x en función del tiempo al cuadrado y nos pide las unidades. En la siguiente gráfica se grafica, valga la redundancia, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el eje de la x con unidades de centímetros y el eje de la y tiempo al cuadrado con unidades de segundo al cuadrado. Bueno, para hallar la pendiente utilizamos la fórmula general, que es pendiente igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Tomamos dos puntos de la gráfica. Punto 1, 0,0, punto 2, 1,50. Y lo sustituimos en la fórmula general, que sería pendiente igual a 50 centímetros menos 0 centímetros sobre 1 segundo menos 0 segundos al cuadrado, igual a 50 centímetros sobre 1 segundo al cuadrado. Y eso nos da como resultado 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. O sea, que el valor de la pendiente de la gráfica es igual a 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y sus unidades son centímetros sobre segundo al cuadrado. Gracias. Punto 6. Calcule la velocidad media en cada intervalo de tiempo y grafique la velocidad media como función del tiempo y qué tipo de gráfica obtiene. En esta parte del experimento calculamos la velocidad media del carrito para cada intervalo de distancia, utilizando la fórmula de velocidad media, donde x es el cambio de posición y t es el intervalo de tiempo correspondiente. Una vez obtenidas las velocidades medias, las graficamos en función del tiempo promedio de cada intervalo. La gráfica resultante muestra una relación lineal creciente entre la velocidad media y el tiempo. Esto significa que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad del carrito aumenta de forma uniforme, lo cual es característico de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta gráfica respalda experimentalmente que el carrito se movía bajo una aceleración constante, ya que la velocidad no se mantiene fija, sino que crece proporcionalmente al tiempo. Punto 7.
Hay la pendiente de la gráfica como función del tiempo, qué unidades posee y qué significado tiene. Bueno, matemáticamente en un movimiento uniformemente acelerado, la relación entre velocidad y tiempo es velocidad igual a velocidad inicial más aceleración. Y como en nuestro caso velocidad inicial es prácticamente cero o muy pequeño, la pendiente es simplemente el valor de aceleración. La unidad de la pendiente es centímetros por segundo al cuadrado, que indica cuánto cambia la velocidad en cada segundo. Una pendiente constante y positiva confirma que el carrito tuvo una aceleración constante durante el experimento. Al comparar los valores de la pendiente del punto 5 y 7, que son gráficas de x versus tiempo al cuadrado y velocidad media versus tiempo respectivamente, concluimos que la pendiente es igual en ambos casos, 50 centímetros sobre segundo al cuadrado, lo que indica que la aceleración es constante. O sea, es decir, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para hallar el área bajo la curva de la velocidad media versus el tiempo, podemos utilizar la fórmula del trapecio, lo cual es área igual a 1 medio por la velocidad 1 más la velocidad 2 por el tiempo 2 menos el tiempo 1. Esto nos da el área en cada punto de la gráfica, lo cual sumándolo nos da un área total de 51 centímetros aproximadamente. Esto representa el desplazamiento. Ahora bien, la fórmula que relaciona el desplazamiento y el tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la siguiente. X de t como función es igual a x0 más velocidad 0 por t más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué posibles errores se cometieron en la realización del experimento y cómo los corregiría? Los errores posibles que se pudieron cometer en el laboratorio son fricción residual en el riel de aire, desalineación del deslizador, errores de medición de tiempo y variación en la fuerza aplicada. Nosotros lo corregiríamos de esta manera. Verificaríamos y ajustaríamos cuidadosamente el alineamiento del deslizador antes de cada medición. Nos aseguraríamos de que el riel esté completamente nivelado. Realizaríamos varias repeticiones y promediar los resultados para minimizar errores accidentales. Y por último, revisaríamos que las conexiones de hilo, tope y polea estén bien ajustadas y lubricadas si es necesario. ¿Conoce situaciones reales en las cuales se presente este tipo de movimiento en la naturaleza? Sí conocemos algunas situaciones reales, como pueden ser el coche que acelera de manera constante en una pista recta, un tren que arranca desde reposo con aceleración constante,